en la mesa, en el día de la fecha, vamos a arrancar con una nueva columna, que es la columna de casos policiales argentinos. Tenemos acá al señor Nicolás Escobar, abogado. Un aplauso. Buenas, ¿cómo andan? Buena, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué Muy tal? bien. Bien, ¿Bien? estamos bien. Nico, Me alegro. me dijeron que vas a venir a contarnos sobre un caso muy famoso. Así es. En el día de hoy, en esta suerte de columna, vengo a traerles un análisis, un repaso de un caso que ha sido muy mediático en la Argentina. De hecho, ha sido el primer gran caso mediático del siglo. Recién, bueno, nosotros lo estuvimos hablando un poquito en la tanda, me dijeron que ustedes no lo ubican tanto. No, porque tenía 2 años cuando Claro. sucedió, así que Es no ha de, pasado por mi mente. es de fines del año 2002, pero bueno, con Guada que somos un poquito más grandes, nosotros un poco nos acordamos de eso. De hecho, yo tenía 8 años. La cara de Guada cuando dijo que eran más grandes fue terrible. Teníamos 8 años en ese Gracias. momento y yo me acuerdo patente que todo el tiempo era encender la televisión y en los noticieros estaban todo el tiempo con ese caso, incluso tapas de diario durante mucho tiempo. Pero chicos, Eh, era una cosa de prender la sí. tele y realmente todos los portales Wow. de medios, o sea, todos estaban hablando de este caso y la cara pero la tenés acá, en la memoria. Qué locura. Registrada. Sí, rodeado de muchísima opinión pública. Bueno, por supuesto, estamos hablando del caso de María Marta García Belsunce. Para ponernos entonces un poco en contexto, ya que no conocen sobre el asunto, les digo que bueno, María Marta García Belsunce falleció el 27 de octubre del 2002 en su casa de un country, de un barrio privado, Carmel Country Club. Era un country bastante exclusivo. Ella era socióloga, trabajaba en varios eventos benéficos, de hecho en una asociación Amigos del Pilar y en Missing Children. De hecho era la vicepresidenta de Missing Children, Ah, mira. sí, que se encargaban Apá. de investigar tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires. Estaba casada con Carlos Carrascosa, que era un agente de bolsa que le había ido muy bien, muy bien. De hecho, a los 50 años dejó de trabajar y empezó a invertir en ese country, en distintas propiedades. Ella ya venía de una familia buena, su padre era un jurista bastante respetado y reconocido, se dedicaba más al derecho tributario, tenía 2 hermanos, un hermano Horacio y la hermana María Laura. Horacio García Belsunce era periodista y abogado, de hecho tenía también su propio programa de televisión y su programa de radio. Y a su vez, de parte materna, tenía otros 2 medio hermanos, ya que la madre se había juntado irónicamente con el pediatra de María Marta y sus hermanos y tuvo 2 hijos que también son importantes para el caso, que son Irene Urtig y John Urtig. Ok. Irene, a su vez, estaba casada con Guillermo Bartoli y también tenían una casa en ese country. ¿Sí? Todas estas cuestiones nos interesan. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? ¿De qué va el caso? La cuestión es que un domingo, 27 de octubre del 2002, se juntaron a almorzar Carlos Carrascosa con María Marta y unos amigos en el country. Y después del almuerzo se fueron a la casa de Irene y de Guillermo Bartoli a ver un partido de fútbol. Justamente se jugaba un Boca River. Ah, bien. Súper clásico. Sí. Claro. Mientras tanto, a las 4 de la tarde, María Marta tenía un partido de tenis en el mismo country, así que se fue a jugar, mientras que Carlos Carrascosa, Guillermo Bartoli e Irene Urtig estaban en la casa mirando el partido. Aparentemente, a mitad del partido de tenis se puso a llover, se suspendió el partido, así que María Marta agarró la bici y se volvió a su casa. El partido de fútbol de Boca River terminó alrededor de las 6 y 7 de la tarde, pero Carlos decidió quedarse todavía en la casa tomando un cafecito, un té y mirando el partido que seguía, que era un Independiente Rosario Central. Y más o menos, cuando estaba por terminar el primer tiempo, eso de las 6:50, decidió irse, volver a su casa. Cuando vuelve a su casa, descubre una persona de seguridad que estaba en la puerta de la casa, en un caddy, en un carrito, y le decía que estaba la masajista afuera del country, en el ingreso del country, esperando la autorización para ingresar, que estaban llamando a la casa y nadie le contestaba. Entonces Carrascosa le da el ok, la autorización para que ingrese, y bueno, y Carrascosa entra a la casa, llama a la mujer, no le contesta, entonces sube al piso de arriba donde estaba la habitación.
y ven la habitación que había vapor de agua. Tenían ellos un baño en suite. Mira para el baño y lo primero que ve es, entre el inodoro y el bidet, una mancha de sangre. Entonces ingresa al baño y la encuentra ahí a María Marta arrodillada con medio cuerpo dentro de la bañera, con agua y sangre. O sea, Entonces, la bañera llena de sangre. de agua y sangre. Así ok. es. Entonces la saca de ahí, la acomoda contra el marco de la puerta y ahí es cuando escucha el ruido de un auto que se acerca, va a la ventana, era la masajista, le grita desde la ventana que María Marta había tenido un accidente y bueno, la masajista entró a la casa, subió corriendo las escaleras para ayudarlo. Ahí Carlos llama a Guillermo Bartoli, con quien había estado hace un ratito mirando el partido. Y bueno, van también a ayudarlos a la casa. Y ahí es cuando llama por primera vez a la ambulancia, a las 19:07. En ese momento, bueno, llama a la prepaga para que llamen una ambulancia. Hay unos audios en los cuales se lo escucha bastante calmado, decir que había tenido un accidente una persona en una bañera y estaba sangrando, estaba como ahogada. Respiraba y tenía pulsos vitales muy débiles. O sea, que no estaba muerta todavía. Eso es lo que dijo O eso en es esa lo que llamada. dicen. Ok, perfecto. Imagino que para que la ambulancia vaya cuanto antes. Claro. Y bueno, en eso llega también Irene Urtic, la medio hermana de María Marta, ve toda la situación, sale de la casa desesperada a buscar ayuda, se cruza con un vecino que sabía que estaba estudiando medicina, así que le pidió que vaya a ayudar. También se cruzó personal de seguridad que le ofrecieron llamar a otra ambulancia, dijo que sí, por lo cual le habían llamado ya 2 ambulancias. Claro. En eso llega la primera ambulancia a las 19:28, que estaba a cargo del doctor Gaubrey Gordon, este es otro personaje que nos interesa, Ok. quien intentó reanimarla con inyecciones de adrenalina, choques eléctricos y técnicas de RCP, de reanimación. Por supuesto, sin éxito. En esto le dicen que ellos pensaban que había sido un accidente, que quizás había resbalado, golpeado con los grifos y se había ahogado. Carrascosa lo que dice es que estaba en el piso de arriba y hay unas vigas, por lo cual él creía que ella se pudo haber golpeado la cabeza con una de esas vigas, de ahí la mancha de sangre entre el inodoro y el bidet, y fue a limpiarse a la bañera y se descompuso, se desmayó y se terminó ahogando. Este médico, Gaubrey Gordon, le cierra esa teoría, dice que incluso levantó una mata de pelo de la cabeza de María Marta y encontró un orificio y pensó que pudo haber sido ese golpe, por lo cual termina diagnosticando un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica. A esto llega la segunda ambulancia a cargo de otro doctor, Biasi, que a él no le cerraba tanto esa cuestión, para él era un poco más sospechoso, pero el primer médico le dijo que él se hacía cargo, que ya lo había hablado con la familia, que estaba todo en control, y le llamó la atención a este segundo doctor, a Biasi, que incluso el primer doctor, Gaubrey Gordon, junto con la masajista, se pusieron a limpiar la escena. Porque dijeron, bueno, ya está, fue un accidente, está claro que fue un accidente, y no queremos que la familia vea a María Marta en este estado, tanta sangre, todo este despelote, lo limpiamos. Y lavaron la escena con lavandina. Ay, no. Exacto. No. Pasa que, claro, yo pienso esto en el 2002. Hoy por hoy entendemos, creo que todos, que si hay una escena del crimen, por más de que puedas pensar de que fue un accidente, no tenés que tocar a la persona que está ahí. O sea, no la tenés que tocar, pero digo, en ese momento tal vez no había tanta información. Sí, a ver, Era distinto. intentar reanimar y demás, tocarle, sacarla de ahí, sí, por si podés llegar a salvarla. Sí. Pero después limpiar toda la escena del crimen. El tema es que todos coincidían, incluso los familiares, los que estaban ahí, que había sido un accidente. Fue el médico de la ambulancia y adhirió a eso, fue un accidente, listo, lo limpiamos. Claro. No, es que no llamaron. No llamaron ni siquiera a la policía, claro. Qué bueno, raro. Ellos decidieron velarla esa misma noche, ahí mismo en la casa, en la cama, y a la tarde del día siguiente enterrarla, en realidad en una bóveda, en el cementerio de la Recoleta que ellos tenían de la familia. Sí. A eso van, por supuesto, los hermanos al velorio en la casa, los hermanos Horacio García Belsunce y el medio hermano John Urtig. A John no le cerraba mucho esta idea del resbalón,
porque además también tenía las zapatillas puestas de tenis, por lo cual no le cerraba que se haya resbalado. Pero bueno, entonces... Ahora, no me cierra, pará. El mismo día la velan, o sea, ahí Sí. en la casa, y al otro día la entierran. Ante todo esto, la policía ni enterada. No, No lo creyeron necesario. no, ni enterada, pero bueno, acá viene la cuestión. Claro. Este John, que desconfiaba de que se haya resbalado de este accidente, le dice sus sospechas o sus dudas Claro. a Horacio, y Horacio le dice, bueno, está bien, si vos tenés estas dudas, saquémonosla, y llama a un fiscal, amigo de él, para que vaya. Claro. Fue a la casa, además, a dar sus condolencias. Y lo que dice, bueno, si tienen tantas sospechas, llamó a la policía y les pidió que vaya el fiscal de turno junto con el comisario para ver la situación. Y acá es cuando entra en nuestra historia el fiscal de la causa, que es Diego Molina Pico. Fue a la casa, estaba llena de gente por el velorio, entonces lo llevan a la cocina, le cuentan cómo había sido el accidente, cómo había sido toda la cuestión. Él hace unas preguntas de rutina, siempre muy respetuoso por la familia y demás. Sube a ver el cadáver, el cuerpo de María Marta. Todos coincidían en que era un accidente, entonces no había mucho que investigar. Saluda a todos y se va. Cuando se estaba por ir, lo intercepta este fiscal amigo de Horacio García Belsunce, le dice, pibe, anda tranquilo, acá no pasó nada. Listo, se fue tranquilo. Sí. Ahora bien, después, bueno, pasa esa tarde, la entierran en el cementerio de Recoleta, pasa un tiempo y él empieza a hacer las investigaciones, los interrogatorios de rutina. Y sucede que el 11 de noviembre, unos días después del fallecimiento, recordemos que esto fue el 27, interroga al doctor Biasi, del segunda ambulancia que había ido, y les da un relato de los hechos completamente distinto al que le habían dado. Les dice que él al menos había visto por lo menos 3 orificios en la cabeza de María Marta y que para él era sospechoso, era dudoso, que él le recomendó incluso a la familia llamar a la policía, no lo hicieron, y que le llamó poderosamente la atención que el otro médico y la masajista se pusieran a limpiar la escena porque para él era completamente dudoso. Claro. A todo esto, al día siguiente, declaran Horacio García Belsunce y John Urtig, que le comentan, además de esas sospechas, le informan de una cuestión que hasta ahora no se lo habían dicho tampoco, y es que habían encontrado, John Urtig, cuando la levantó para ponerla en la cama, para velarla, encontró una piecita de plomo en el lugar donde estaba el cuerpo de María Marta. Okay. Y por la forma, la llaman pituto, y dice que por la forma parecía una especie de sostén de estante de biblioteca, que le preguntaron a Carlos Carrascosa qué podía haber sido. Ahí está, ahí lo podemos ver Ahí en está, las perfecto. imágenes. Y Carlos le dijo que no, que era todo un desparrame de gasas, de ampollas por las inyecciones, que había sido una locura ese lugar, que podía ser cualquier cosa. Entonces lo descartaron, lo tiraron por el inodoro a este pedacito de plomo. Ah, bueno. Entonces el 12 de noviembre, cuando declara Horacio y John, le dijeron a Molina Pico, al fiscal, de que ellos sospechaban también que tenían sus dudas respecto de la mecánica del hecho, y bueno, y le comentan de este pituto que habían encontrado. Entonces a esto Molina Pico dice, bueno, yo no puedo cerrar esta causa así, de esta manera. Además pide también que le den, todavía no tenía el certificado de defunción, le lleva un certificado de defunción, era falso. Decía que había fallecido en Capital Federal, cuando esto en realidad es un country en Pilar, y que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir, por un infarto, completamente falso. Claro. Pasa que habían conseguido ese certificado en una funeraria esa misma noche en Capital. Rarísimo. Le dijeron que fue ese el motivo del fallecimiento para que no vayan a ver el cuerpo y demás, para que no se demoren más. Pero bueno, entonces ante esto Molina Pico dice, bueno, no, vamos a hacer una autopsia en el cuerpo. Ordena la autopsia que se realiza el 2 de diciembre del 2002. Ah, mucho después. Un mes y una semana después del fallecimiento. Un montón.
Y esa tarde, bueno, el forense lo llama al fiscal y le dice, encontramos 2 orificios en la cabeza de María Marta, le corta, lo vuelve a llamar al rato y le dice, encontramos 3 orificios más. Y después, cuando lo vuelve a llamar al rato, le dice, encontramos 5 balas dentro de la cabeza de María Marta y un 6º orificio de una bala que rebotó. Entonces ahí Wow. cambia, por supuesto, la cuestión de un accidente a... es un La homicidio. mataron. Claro. Pasó de un accidente, se golpeó con los grifos a tiene 5 tiros en la cabeza. No. Entonces, acá es cuando se empieza a mediatizar el asunto. Claro. También pónganse en contexto, esto es fines del 2002, hasta ese entonces todo lo que salía en los medios, en la prensa, era más que nada el tema de la crisis del 2001. Claro. Y acá de repente es un caso emblemático, un caso, un crimen de estas cualidades, que primero es un accidente, después es un asesinato en una familia bien posicionada, cosa que no se estaba viendo. Y ¿La acá es familia cuando, ganaba algo con que ella esté muerta? bueno, ahí empiezan las teorías. Ahí empiezan las teorías. Dame unos minutitos Está bien. y te digo. Claro. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que se lo termina como juzgando igual al fiscal. El motivo, ¿cuál era el motivo? No, y además suena como, por lo que contás, suena como que se querían sacar de encima la resolución de lo que le había pasado a ella. Digo, si si al mismo día aproximadamente están haciendo un funeral, digo, evidentemente se querían sacar de encima la responsabilidad o se querían sacar de encima toda la cuestión de que los policías entren a empezar a mirar el cuerpo, ¿no? Como No, que es suena que- eso. Además, igual no dejemos por fuera que esto fue en un country, en Pilar, toda era una gente muy bien posicionada. Claro. Esta familia ya había pasado, digamos, por un momento de incomodidad en cuanto a que tienen como ya un antecedente familiar medio polémico con el tema de la madre, que estuvo un amorío, que dejó al padre de esta familia, como En una familia a la polémica. gente que está bien posicionada económicamente, estas cuestiones es como lo peor que le puede pasar. Tipo, no Total. podemos ser noticia de la boca de nadie, ¿entendés? Total. Entonces, en estas instancias es como que generalmente es como que se opta por, bueno, cerremos esto ahora, limpiemos Sí, todo sí, chau. y la velamos y esto jamás sucedió, ¿entendés? Total. Que suena horrendo. Sí, es horrible. Pero bueno, lamentablemente era algo que se estilaba mucho, que desconozco completamente si esto sigue sucediendo, pero bueno, generalmente en las familias como muy adineradas, muy poderosas, es como que estas cosas pesaban mucho. Total. Igual hasta ese momento ellos me parece que de verdad creían que había sido un accidente. Además de eso. Entonces, por eso fue un accidente, ya está, no investigué más que esto, Sí, ya sí. es suficiente por lo que estamos pasando. Claro. Pero bueno, por las cualidades del caso y el contexto social en el que se estaba viviendo, por supuesto que ahí empezaron los prejuicios, odios de clase, y es que se empezó a mediatizar de una manera que se hizo una bola y una bola de una locura, la verdad, porque fue tapa de Clarín y de La Nación durante 2 meses todos los días, No. al menos. Y como dijimos al principio, era en la tele todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, ante estas declaraciones y ante esta autopsia, el fiscal Molina Pico ordenó buscar ese pituto que habían tirado en el inodoro. El country no tenía cloacas, por lo cual iba todo un pozo séptico, así que era más fácil buscarlo, por supuesto. Después de varias horas buscándolo, lo encontraron y efectivamente era una bala. Obvio. 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 Y gracias a esa bala, que era la que mejor estaba, porque las otras balas que estaban dentro de la cabeza de María Marta estaban muy limados y deformados, gracias a esa bala pudieron saber cuál era el calibre y el tipo de arma que había disparado. Así que fue bastante importante que lo hayan encontrado. Pero bueno, acá ya las presunciones contra la familia eran absolutas. Las sospechas de los medios, de la gente, de la opinión pública, incluso de Molina Pico, que siempre sospechó de la familia, es que cita a indagatoria por encubrimiento a Carlos Carrascosa, a Horacio García Belsunce, a John Urtig y a Guillermo Bartoli. Ujú. Acá hay unos empleados del Clubhouse del country que dijeron que ese día Carlos Carrascosa había estado en el Clubhouse tomando un cafecito y un limoncello después del partido Boca River, por lo cual
se le venía abajo la coartada a Carlos Carrascosa de que se había quedado en la casa con Irene y con Guillermo viendo el partido Independiente Rosario Central. Perdón, retomo. Carlos Carrascosa era el marido. Bien, exacto. perfecto. Por lo cual, Molina Pico, ante esto, que se le cae esa coartada, ordena la detención y prisión preventiva de Carlos Carrascosa. Ok. Para el juez, de todas formas, no había prueba suficiente, así que lo deja en libertad a Carlos Carrascosa y pidió que investiguen otras líneas. Ujú. Acá es cuando aparece otro personaje que nos interesa y mucho, que es Nicolás Pachelo, un vecino del country, que es incluso hijo de uno de los fundadores de ese country, que no es un bebé de pecho, ciertamente, porque se lo ha encontrado varias veces robando o se lo sospechaba de que era un ladrón. En el country habían desaparecido varios muebles de exterior, una computadora, varios palos de golf y todos los caminos apuntaban a él. Incluso a María Marta y a Carrascosa les habían secuestrado un perro y habían pedido rescate por el perro, que ellos nunca pagaron, no se dejaron extorsionar y siempre sospecharon que era él, que era Pachelo el que se los había robado. Ajá. Era un ladronzuelo. Sí. Pero bueno, la familia siempre apuntó también contra él, porque él era muy sospechoso. Incluso ahí surge bueno, la hipótesis del robo, que quisieron entrar a la casa, ellos la descubrió y la mataron. De hecho, bueno, como les dije, María Marta trabajaba en organizaciones benéficas, ella estaba en Asociación Amigos del Pilar y todos los días se llevaba una cajita fuerte para su casa y unos meses más tarde, cuando necesitaban ese dinero, fueron a buscar a la casa esa caja fuerte y no apareció. Por lo cual empezó esta idea de pudo haber sido un robo, Claro. que salió mal. También se dudó de una señora, quizá una mucama, que estaba en el día del velorio, que estaba con un uniforme rosa, que todos acordaban que había una persona con un uniforme rosa, una mucama, pero no sabían quién era. Hicieron un identikit, los familiares de María Marta, se lo presentaron a Molina Pico, al fiscal. Molina Pico se los rechazó, dijo que no lo iban a incorporar a la causa porque la familia viene con un identikit, ellos mismos están siendo investigados, no se los voy a aceptar. Claro. Entonces Horacio García Belsunce fue al programa de Mirta Legrand y mostró ese identikit. Ya la familia en sí habían tenido varias entrevistas, varias notas en el programa de Susana Jiménez también, para que se den una idea de Sí, re lo alto mediático llegaron, que ha claro, sido. sí, sí. Y bueno, muestran ese identikit y aparentemente esa mujer era idéntica a la mujer de Pachelo. Idéntica. Pero Pachelo, este vecino que tenían del country, también tenía su propia coartada, que ese día estaba en un shopping con su madre. Pero bueno, el día antes de que declare la madre, se suicidó. Dejó una nota diciendo que se había suicidado por culpa de la familia García Belsunce. La madre del vecino. La madre de Pachelo se suicida. Ah. El día antes de declarar. El tema es que en vez de declarar y decir mi hijo es inocente y Claro. se suicidó. Raro. Wow. También polémico. Muy polémico. Por otro lado, también otros tres testigos, tres vecinos del country, lo ponen a Pachelo en el lugar de los hechos. Dicen que unos minutos antes lo habían visto por el country en las cercanías de la casa de María Marta y que después la vieron a María Marta a pasar con la bicicleta después del partido de tenis que se suspendió. Entonces, también hay polémica respecto de Andrés Pachelo. ¿Qué tan confiables son los testigos visuales que dicen que vieron pasar? ¿Puede ser que en tanto mediático, tanto que se habló, pueden recordar algo falso? Puede ser. El tema es que justo este caso tiene más de 200 testigos. Uf. Entonces, si se empiezan a contradecir, sí, uno puede hacer un careo, que hablen entre ellos, saber quién tiene la verdad o no, pero es muy difícil. Perdón, De ¿qué hecho, es un careo? Que parás a los dos testigos, uno al lado del otro o enfrentados, y que cada uno dé su versión. Si uno dice esto pasó así y el otro dice no, esto pasó así, bueno, los pones a los dos, uno al lado del otro, cómo pasó, y que discutan ellos y que den las razones de por qué dicen lo que están diciendo. Claro, es como que No. se enfrentan. No pensé que esto me iba a pasar, pero Gran Hermano me enseñó algo, porque sabía lo que era un careo por Gran Hermano. Increíble, chicos. Nunca pensé que esto me iba a suceder, pero sucedió. Gran Hermano me enseñó algo. ¿Viste? Bueno, Todo sirve. no era el pedo ver Gran Hermano. Sí, continúe, perdón.
Bien, a todo esto, entonces hacen un análisis de sangre en el baño, en las paredes del baño con luminol para ver si habían rastros de sangre quizá que habían sido limpiados. Analizaron y vieron que habían algunos rastros de sangre que habían sido limpiados. Entonces los analizaron y, por supuesto, Molina Pico pide la sangre de los familiares, de los que eran sospechosos, y ellos se negaron, porque dicen, hasta tanto esas muestras de sangre que recabaron no estén incorporadas en el expediente, no te vamos a dar la sangre, lo que falta es que nos hagas algo por detrás y nos Claro. termines declarando culpables por una muestra de sangre que ni siquiera tenemos acá para cotejar. Pero en paralelo, Pachelo no tuvo ningún problema y dijo, sí, yo tuve mi sangre, le dio la sangre, hicieron el análisis y dio negativo. Por lo cual ya lo excluyeron a descartó. Pachelo. Claro. Y acá quedó la familia como única sospechosa total. Uy. Entonces, Molina Pico, el fiscal, eleva a juicio la causa contra Carlos Carrascosa por homicidio y encubrimiento, pero le faltaba el motivo, lo que habíamos dicho, ¿qué ganaba la familia? Entonces, dice que el fiscal dice que pudo haber sido una disputa doméstica o también esboza otra teoría por la cual se podría haber beneficiado a la familia, que también esto para los medios fue hermoso, porque lucraron con eso a más no poder, que dice que podía estar vinculado al lavado de dinero del narcotráfico, Ah, bueno. por lo que se vería beneficiada a la familia. Lo que dice Molina Pico es que la hermana de una amiga muy cercana de María Marta, era testaferro de un narco del cartel de Juárez de México, y que podrían estar utilizando las organizaciones benéficas de María Marta para lavar el dinero. Entonces, quizá María Marta se dio cuenta de estas maniobras y ante la amenaza de denunciarlos, la mataron. Ok. Ese podría ser uno de los motivos, sin embargo, Molina Pico no pudo probar nunca esto. Pero bueno, en 2007 fue el juicio oral de Carlos Carrascosa, imputado en encubrimiento y homicidio. Los primeros 2 meses se le oyó la causa y después empezaron a recibir las declaraciones. Como les dije, más de 200 testigos. Durante el juicio oral se acompañaron los análisis de sangre encontrados en el baño, así que ahí la familia dio el ok para sacarse la sangre. Todos los resultados dieron negativo. Y bueno, acá empiezan también incongruencias con horarios. La mucama de los Bartoli dijo que había levantado la mesa del té a eso de las 18 y no había nadie en la casa. A las 18:07 había terminado el partido de Boca River. Y se habían quedado a mirar el partido Independiente de Rosario Central, por lo cual ahí se cae una posible coartada. Y también una empleada del Clubhouse y un mozo dijeron que Carlos Carrascosa estuvo tomando un café y un limoncello ahí en el Clubhouse entre las 6 y las 7 de la tarde. Por lo cual se seguía cayendo esa coartada de estábamos en lo de Irene y Guillermo Bartoli. Carrascosa a esto dice que eso del Clubhouse lo inventa Molina Pico para que se agarre de eso, que le convenía, y meter preso a Irene y Guillermo, que se quedaban sin coartada. Y también, según una documentación del country, la masajista había llegado 18:55 al country y recién 20 minutos más tarde había ingresado, por lo cual ella no estaba presente cuando se hizo la primera llamada. Todas incongruencias. Todas incongruencias Ok. en cuanto a horarios. La masajista también dijo que ella no estaba cuando se hizo la primera llamada, que eso contradecía lo que ella había dicho en el 2002, en su primera declaración de que había llegado alrededor de las 7 a la casa. Ok. Igual pasado tanto tiempo, es como que es Sí. casi imposible. Te empezás a olvidar también. Y sí, yo me olvido Sí. de lo que hice hace 3 días, así que pobre gente. Seguramente. Cosas que Igual hayan- pobre no sé cuánto de pobre, pero vamos a ver. Y ahora vamos a ver cómo vamos a ver. termina esto. Sí, bueno, el 11 de julio de 2007, 2007 termina este juicio oral, lo absuelven a Carrascosa como por homicidio, pero lo encuentran culpable del encubrimiento del homicidio. Y sí, si lavó todo con lavandina, la verdad, un pelotudo. Perdón, ¿no? Pienso. le dan 5 años y 6 meses de prisión con una fianza de 100.000 pesos. Igual 2007 era bastante Era dinero, bastante lo plata, pagó sí. y quedó en libertad. A todo esto, Molina Pico apela
esta sentencia diciendo que los mismos argumentos por lo cual lo encontraron encubridor eran los mismos argumentos que podían utilizar para encontrarlo como culpable del homicidio. Así que en el 2009 la Cámara de Casación lo condena a Carlos Carrascosa como culpable de homicidio y le dan cadena perpetua. 2009. ¿Cuántos años estuvo preso después de eso? 7 en total. En mayo de 2011 lo citaron a juicio por encubrimiento a la familia. Y bueno, los condenaron a 4 años de prisión por encubrimiento, salvo a la masajista, que fue absuelta. Pagaron la fianza, quedaron libres. Horacio y John Urtig apelaron la sentencia, fueron sobreseídos en febrero del 2020. Hace nada. Sí, Gaury Gordon, que es el primer médico de la primera ambulancia, que también lo habían condenado por encubrimiento, fue absuelto en el 2015. Y Guillermo Bartoli, falleció en el 2014, antes de resolverse su apelación. Y bueno, en el 2014, a Carlos Carrascosa, que tenía esta perpetua por el homicidio, cumplió 70 años y le dieron prisión domiciliaria. Y en 2016, ante su apelación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena que se revise la sentencia, que se revise la causa. Entonces, revisan y ven que en el informe forense que habían hecho cuando hicieron la autopsia, ese mes y una semana después, surge que las fracturas de las costillas que tenía en el cuerpo María Marta por los trabajos de reanimación, las costillas no tenían sangre. Estas técnicas de reanimación habían sido a las 7:30, aproximadamente 19:35, y las costillas no tenían sangre, por lo cual había estado muerta por lo menos 1 hora atrás, a las 18:30. Y con esto, entonces, Volvieron a cero, se contradecía Claro. con la versión de Carrascosa, de que estaba en la casa con Irene y con Guillermo, y también se contradecía con la versión que daba el fiscal, Molina Pico, que decía, en ese momento estabas en el Clubhouse tomándote un café y un limoncello, entonces no puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo, mucho menos en 3. Si estabas en lo de Guillermo e Irene, o estabas en el Clubhouse, no estabas en tu casa matando a María Marta. Por lo cual, lo terminan absolviendo, después de 7 años de estar preso, 2 de ellos con prisión domiciliaria. El fiscal general apeló igual esta sentencia, por lo cual todavía esta absolución no es definitiva. En 2017, y con esto ya voy terminando, detuvieron a Pachelo, al vecino, por robos en varias casas en otros barrios cerrados, en otros countries. Reflota entonces la idea de que pudo haber sido un robo. Por supuesto, ustedes recuerden que todo esto de la familia y demás es una cuestión mediática que a todos amaban, porque todos sacaban sus propias conclusiones, muchísima opinión pública, tapa de diario y demás. Y la cuestión de que sea un robo que salió mal... Sí, no le sirve a ninguna no parte de los tanto. medios, claro, no le sirve. No gustaba tanto. Entonces, en 2018 elevan a juicio a Pachelo y a 2 vigiladores. El Tribunal Oral Criminal lo absuelve en el 2022, pero la Cámara de Casación, el 24 de marzo de este año, 24 de marzo de 2024, lo condenan a Nicolás Pachelo por homicidio a prisión perpetua. Me estás cargando. Termina O sea, tantos siendo- años después y lo condenan recién ahora. Y al final era un robo. O sea, Fue un al robo que final salió mal. era una de esas teorías que decían que probablemente había sido un robo y que había sido este buen hombre. No, buen hombre, no. No, buen hombre no. Buen hombre no tiene Justamente nada. no. Bueno, de bueno no tiene El tema nada. es que se cierra justo en un partido Boca River, que sabes que uno se fue a ver el partido a otro lugar, otro Claro, tiene un sí. partido de tenis, vamos a la casa a robarle, sé que tienen dinero. Llegó temprano, Claro, se le suspendió el partido de tenis, me descubrió en medio del acto la mató. y la mató. Encima, en esos lugares era como que la gente se reunía en una casa para todo, por ejemplo. Pasaban un partido, bueno, 20 vecinos se reunían en una misma casa, tipo, bueno, hay un partido de, no sé, de tenis entre este y este, bueno, vamos a verlo. Entonces era Total. como que se movían en masa, se podían decir, Sí. pero como que eran muy unidos todos. No, y
A ver, lo que me sorprende es cuántos años pasaron desde el hecho hasta condenar a un tipo por homicidio y que no sabemos, porque tal vez en 5 años sale uno y dice, no, esto no me cerró, no sé qué, volvamos a abrir el caso. Es que esta sentencia sigue, si bien ahora tiene que cumplir esta condena, sigue, seguramente la va a apelar o ya la apeló y hay que ver qué es lo que sucede Claro. después. Qué locura. Bueno, Se siguen revisando la causa y demás. Pero bueno, es No muy puedo interesante. Si les interesa, hay varios libros que hablan de esto. Incluso hay 2 series. Hay un documental en Netflix que está muy bueno. Eso mismo. Hay un documental en la serie, en la plataforma de la N Roja, que está muy, muy bueno. Y otro en la plataforma de Jeff Bezos, que es más serie, no documental, pero están Ok. muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Nico, Muchas por gracias. traernos este caso. Vas a volver a contarnos más casos, seguramente. Me recompenetré con la situación. Fue tipo, yo lo estaba escuchando con toda la... Y dije, listo, Narcos. ¿Viste? Yo pasé por la mirada de los medios. Como, Narcos, sí, va a una película acá. Y Sí, después decís, fue un robo, boludo, Sí. no puedo creer. Tiene muchos personajes encima. Viste que es como... Te va atrapando Claro. porque son... Pero el vecino, no, pero al final el marido, no, pero que la mucama, no, pero la hermana había visto y el cuñado y que no sé qué, como... Total, te reatrapa. Muchas gracias, Nico, de verdad.